Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas? Sean bienvenidos una vez más a su lunes de reflexión aquí en Frutos de Vid. Es una bendición el día de hoy compartir con ustedes una pequeña reflexión a la cual quiero dirigir su atención a la palabra de Dios, obviamente, en la carta de Pablo, la segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, en el capítulo número 3, me gustaría que analizáramos un versículo, un par de versículos más bien, los cuales son bastante conocidos, y el día de hoy quiero enfocarme en principios hermenéuticos. Principios hermenéuticos. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto. La verdad, yo de ninguna manera soy un experto sobre el tema, me sigo capacitando al respecto, pero hay tres principios que desde hace mucho tiempo yo conozco y que hace unos días yo recordaba por medio de una clase la importancia de tomar en cuenta estos tres principios a la hora de estudiar la palabra de Dios. Debemos de entender que la hermenéutica es la ciencia y el arte de la interpretación correcta de la palabra de Dios. Así que me gustaría dirigir su atención hacia 2 de Timoteo 3, 16 y 17, y le voy a dar lectura, y dice de la siguiente manera: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y vamos a poner un poquito de atención a lo que dice el apóstol Pablo de para qué es útil la escritura, que vamos a decir que es enseñar, para redarguir. Redarguir es que a lo mejor estoy viviendo de alguna manera y esto me está cambiando, esto que estoy escuchando no siempre va a ser algo que a lo mejor pudiéramos decir lo que me cae como, como un aceitito, como una cremita, como algo suavecito. No, a veces la palabra de Dios es fuerte, redarguye con el propósito de corregir e instruirnos en la justicia de Dios. Y es que es importante que entendamos esto, porque la palabra de Dios no siempre va a ser cual Salmo 23, que es, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y que ciertamente este es un pasaje bastante conocido, el Salmo 23, que trae paz a todos los hijos de Dios, que nos reconforta. Y la palabra de Dios nos reconforta. Es hermoso poder descansar en ella. Pero muchas veces cuando nuestro caminar es errado o no va 100% acorde a lo que Dios quiere, la palabra de Dios es la que nos va a confrontar, la que nos va a alinear hacia sus propósitos y hacia su voluntad. Y el propósito final de esto es que el hombre de Dios sea perfecto. Y aquí pudiéramos relacionar el adjetivo de perfección con santo, que nos lleva a la santificación, a fin de que el hombre de Dios sea santo, sea preparado, sea perfecto, sea santificado, enteramente preparado para toda buena obra. Porque cuando nosotros nos esforzamos para que la palabra de Dios nos corrija y poder caminar en santidad, entonces vamos a poder caminar en los propósitos que Dios quiere hacer en nuestra vida, porque Dios tiene un propósito. Ahora, los principios hermenéuticos, que son tres, pudiéramos denominarle pasitos para entender mejor la palabra de Dios, son tres, y me gustaría, si usted, se los voy a decir rápidamente, me gustaría que usted tome nota al respecto. Y cuando nosotros nos disponemos a estudiar la palabra de Dios, es importante que antes que cualquier otra cosa, nosotros en nuestro corazón dispongamos el orar y el preparar ese tiempo para que podamos recibir la palabra. Lo primero es que oremos. Oramos, le decimos: Señor, me dispongo a estudiar tu palabra, me dispongo a que tú me hables. Te pido que cualquier concepto de mi interior que sea contrario a tu palabra, cualquier idea mía, cualquier a lo mejor información en otra área, cualquier línea o tendencia moral de la actualidad o psicológica, cualquier cosa que quiera mezclar lo que tú me vas a hablar con la palabra, elimínalo y ayúdame a recibirla de una manera pura, a recibirla sin adulterar, sin diluir y sin que mis conceptos afecten lo que realmente la palabra quiere decir. Ahora, el primer punto es la observación, y lo vamos a comparar cada punto con una preguntita. Observar. Una vez que hemos orado, leemos una porción de la palabra de Dios, y primero es, ¿qué es lo que dice? ¿Qué estoy leyendo aquí?
Pudiéramos decirlo, a lo mejor leemos una historia y podemos a lo mejor entender los personajes que se mencionan en esa historia, qué está aconteciendo, qué está pasando, qué circunstancias se están viviendo en eso que se está narrando en la palabra de Dios. Podemos identificar lugares, podemos identificar a lo mejor diversas situaciones para que nos demos cuenta qué es lo que dice. Y es importante que en este punto de interpretar qué dice, podamos hacer un buen análisis hermenéutico en una buena versión de la palabra de Dios, que nosotros sepamos que es fiel, ha sido correctamente traducida de los idiomas originales de la Biblia, que sabemos que es el griego, el arameo y el hebreo. Ahora, el punto número 2, una vez que nosotros conceptualizamos qué es lo que dice, es la interpretación. ¿Qué significa esto que estamos leyendo? A lo mejor, ¿qué significa esta historia? ¿Cuál es el contexto en el cual se está desarrollando esta situación? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que estoy viendo yo? ¿Qué es lo que yo ya partí del principio de la observación, ahora voy al principio de la interpretación? ¿Qué está significando todo esto? A lo mejor, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Y eso nos va a llevar al punto número 3, que esa es ya la conclusión, pudiera decirle yo, aplicable, porque es la aplicación. El punto número 3 es la aplicación. ¿Qué es lo que debo hacer? Por medio de esta palabra que he leído, por estos versículos, ¿qué enseñanza práctica me deja mi vida? ¿Cómo puedo ahora no solamente ser un oidor, como la misma palabra dice, sino que ahora, ¿cómo puedo ser un hacedor de esto que acabo de leer? Y querido oyente, esta reflexión es muy breve, pero yo quería comunicar con ustedes estos 3 principios que son muy importantes para cuando estudiamos la palabra de Dios. La observación, ¿qué es lo que me dice? 2, la interpretación, ¿qué significa? Y 3, la aplicación, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Cómo puedo aplicar esta porción a mi vida? Y hago énfasis, amable oyente, porque la palabra de Dios debemos de leerla con respeto. Debemos de leerla con la importancia y la relevancia de lo que ésta es para nuestra vida. Y si lo hacemos así, si nos ponemos en las manos de Dios cada vez que estudiamos su palabra, si nos dejamos guiar por principios hermenéuticos que nos ayuden a profundizar, a memorizar, a retener y a aplicar esta palabra, veremos los frutos de nuestra comunión con Dios en nuestro diario vivir. Esta ha sido la reflexión del día de hoy y deseo con todo mi corazón que el Señor te bendiga grandemente.